noches. En primer lugar, quiero hacer varios agradecimientos. Primero a ustedes, agradecerle a todos los compañeros y compañeras del país que queremos que han hecho posible todo esto, de que tengamos un ambiente tan acogedor. A los amigos de la prensa por acoger el llamado y abrir espacios para que estas ideas puedan salir de estas cuatro paredes. Quiero primero explicarles en qué consiste esta iniciativa de la Escuela de Verano, hablarles un poco de lo que muchos de ustedes habrán visto en las redes sociales, en algunos medios de comunicación y en una que otra movilización que consiste en esta organización política que se llama El País que Queremos. En primer lugar, nosotros somos una agrupación política que pretende para las próximas elecciones del 2020 competir, y hemos partido de precisamente la necesidad de construir una opción política que represente una identidad política que está sin representación, y lo hemos visto a partir de los procesos de movilización que se han visto en el último año, y es una agrupación que responda fundamentalmente a los intereses de la ciudadanía. Nosotros estamos construyendo una organización política que tiene como propósito encarnar las demandas de la ciudadanía, ciudadanos que hemos decidido hacer política sobre la base de un momento histórico que hemos entendido que necesita la construcción de nuevas agrupaciones políticas, de nuevas ideas y sobre todo generar un cortocircuito en los discursos que no tienen la capacidad de representar a las mayorías sociales de este país. Sobre la base de eso, nosotros hemos lanzado esta iniciativa que se llama la Escuela de Verano, que tiene como propósito poner a la gente a debatir sobre la democracia que quiere. Porque cuando nosotros hablamos del país que queremos, no lo hablamos como una idea ingenua, sino precisamente rescatando esa indignación que la gente ha expresado de que una clase política no le ha permitido decir qué país quiere. Porque al final de cuentas, todos los que estamos aquí tenemos una idea de qué país queremos. Este ciclo de debate, que le hemos llamado la hora cero de la democracia, estará compuesto por 4 debates que se van a realizar entre este mes de julio y el mes de agosto. Iniciamos con este debate y tenemos un segundo debate que será el 18 de julio, que tendrá como exponentes a Juan Bolívar Díaz, a Rogelio Cruz y a Olaya Dotel, que vamos a hablar de por qué hemos marchado y cuáles son las perspectivas de la sociedad civil y de la ciudadanía que está movilizada respecto a cómo estamos viendo la coyuntura política y sobre todo el futuro. La Escuela de Verano pretende generar y plantear ideas nuevas que puedan generar, como hemos dicho, ese cortocircuito en estos discursos programados que plantean de que cara al 2020 no hay posibilidad de construir una agrupación política que represente a los intereses de la ciudadanía. Nosotros estamos aquí para decir que no, de que sí es posible y de que sí es posible al final de cuentas generar espacios en donde la ciudadanía pueda decir qué país quiere. Bueno, en primer lugar, permítanme agradecerle a los organizadores. Realmente me siento muy contento de estar acá con tan queridos amigos. Yo diría, como un poco más o menos todos estamos embebidos de la problemática, yo diría que lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de esa formidable especulación tiene que ver con el hecho sencillo de que en los últimos 15 años, en principio, el país ha conocido un solo partido en el poder. Me parece que es una premisa fundamental. Y de esa premisa surgen algunas cosas. Ese partido que fue ganando espacios, fue ganando fuerza, fue ganando dominio, un poco casi en el sentido weberiano. Se generaron también los mitos propios de la política. El PLD era, no voy a decir lo de invencible, no, ese no es el mito que quiero plantear, aunque también es un mito. De que el PLD era un partido que en gran parte explicaba sus éxitos por esa formidable capacidad de entendimiento interno, por una especie de armonía perpetua en el sentido de Kant, de la paz perpetua, que allí siempre existía entre sus dirigentes. Y que cualquier conflicto que surgiera de allí era de una u otra manera solucionable en el marco de reglas internas
que existían casi como una especie de decálogo de iniciados en una secta masónica que se llama Comité Político. Partiendo de esa idea, hay un primer elemento importante en esta discusión, y es que el PLD está dividido. Ese es un punto importante. Me podrán decir que se va a resolver ese conflicto, y yo creo que se podría resolver, y lo más probable es que sí se resuelva. Pero el alcance de ese conflicto se ha prolongado de forma tan aguda y tanto tiempo que yo creo que ya va a ser difícil que ese conflicto no incida negativamente en que por primera vez haya una posibilidad de que el PLD salga del poder. Ese es un punto que me parece muy, muy importante. Naturalmente a favor de esa, es decir, casi en un sentido leninista. Yo no he sido nunca devoto de Lenin, pero fundó la política moderna y algún mérito eso da. En el sentido de Lenin de que un punto fundamental de las inflexiones políticas tiene que ver con la debilidad de los quiebres de la unidad de los que dominan, de los que controlan. En este caso, ahí hay un punto importante. Segundo punto, que habla en el sentido contrario. Yo creo que hay, y creo que Rosario lo ha planteado en muchas formas diferentes, hay un quiebre del partidarismo tradicional. El sistema de partidos se ha transformado brutalmente, comenzando porque ya hoy el PLD se pelea internamente. Primer punto, pero también dos cosas. El partido que de alguna forma encarnó con los errores que puede tener la conceptualización que voy a hacer ahora, una tradición popular democrática en el país, el PRD, ya tuvo sus exequias mortuorias, ya murió, no existe. Hay un partido que se llama PRD, pero ya en el sentido histórico del término, ese partido ha dejado de existir. En su defecto ha surgido otro partido que sería un error de ese otro partido pensar que el PRM, sería un error pensar que su misión es rescatar ese destino histórico, esa vocación popular democrática que encarnó el PRD. El PRM tendrá que encontrar su sentido, su espacio político propio, su identidad propia, porque ya lo que pudo haber y lo que representó el PRD no podrá ser reeditado, es mi impresión. Entonces hay que reinventar la política popular y democrática en este país. Ese es un segundo punto. Y digo que es importante porque es un país, ese partido está en construcción, de alguna manera han resuelto sus conflictos internos, que los tienen, y por primera vez asistimos a una capacidad de solución de conflictos que ya no se identifica con el PLD, sino con los que están afuera. Y ese es un punto interesante. Decía que esta es una hipótesis que va en contrario porque todavía la oposición no se perfila, y sobre todo la oposición en su fuerza más grande. El PRM tiene que perfilar un marco estratégico más preciso, tiene que perfilar un propósito de opositor más claro. Fíjense que con esto no estoy diciendo hay que luchar contra el PLD y enfrentársele. No, estoy diciendo definir mejor esto. Y el tercer punto es que por primera vez, casi en 15 años, surge un movimiento social de una gran trascendencia, de un gran impacto, que es la Marcha Verde. El movimiento, el 4% para la educación, los movimientos ambientalistas, que son varios, han tenido su fuerza, su importancia, pero nunca un contenido de masas como el que tuvo o que tiene
Yo no creo que haya muerto el movimiento verde. Entonces ese es un fenómeno nuevo. Es interesante cómo hasta el partido en el gobierno se fue cauteloso o ha sido cauteloso con el manejo de su relación con la Marcha Verde, porque se da cuenta que de alguna manera ahí hay signos de la construcción de esa nueva política que aún no queda clara, ¿verdad? Entonces yo creo que en la confluencia de esas tres cosas se va a definir lo que es el 20. Sí, el conflicto interno PLD, la capacidad del PRM no solo de unificar criterios, al final una propuesta, porque yo no creo que en el PRM haya ese componente de conflicto como para abrir un espacio de decisión como si amenaza en el PLD. Y en tercer lugar, el surgimiento de un cuestionamiento ciudadano, de una envergadura tal que ha obligado al sistema de partido a volver a plantearse su relación con los ciudadanos. Este es un punto que me parece clave. Yo no puedo predecir qué va a pasar en el 20, pero sí sé que cualquier cosa que ocurra dependerá mucho del potencial de solución del conflicto agudo que tiene el PLD, que parece difícilmente solucionable. En segundo lugar, de la capacidad ciudadana de cohesionarse y mantenerse en ese espacio de impugnación ciudadana al orden político o partidario establecido, con una cierta permanencia de masas. Y en tercer lugar, la capacidad del PRM de articularse como el partido más fuerte en el escenario de los partidos de oposición, y eso nos lleva al último punto, y con esto cierro. Yo creo que la política moderna ya no pasa por esas lógicas hegemónicas verticales en la que un partido se impone sobre el conjunto, no porque por razones morales, sino porque es muy difícil que en la sociedad dominicana hoy, y en gran medida en el mundo, una sola fuerza pueda sintetizar las complejidades de la sociedad. La política va a tener que se ve forzada, la política moderna hoy se ve forzada al diálogo, al entendimiento, al compromiso, y eso supone trabajar con fuerzas diversas. El partido que logre asumir esa capacidad de articulación de fuerzas heterogéneas, ese es el que va a llevar la ventaja a mi manera de ver. Y ahí yo creo que el PRM y lo que se llama la oposición, palabra que no me gusta, pero bueno, está ahí, tendrán que afinar bien las cosas, incluido que están haciendo ahora, afinar bien con realismo e inteligencia, espacios de articulación, en el que el PRM tiene que entender que pese a que tiene más votos, no puede construir una alternativa solo. Y los chicos tienen que aprender a hacer una política más grande, sin el corset del presidencialismo que domina todo. En esto el PLD tiene ventajas. No me refiero al dinero, me refiero a que tienen escuela. Han aprendido a hacer política moderna, política de negociación, política de compromiso, y esa es una ventaja. Pero yo creo que se abre un espacio para que fuerzas opositoras con inteligencia puedan articular alternativas viables. Pero eso supone esos compromisos que yo he señalado, y indudablemente esos compromisos pasan por una inteligente relación con el movimiento social, no exclusivamente Marcha Verde, pero sí quizás la fundamental. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, Rosario, por estar aquí con nosotros y bienvenida. Gracias. Buenas noches.
Yo no sé lo que va a pasar en el 2020, así que sería muy corta mi intervención si respondo la pregunta. Pero vamos a hablar un poquito, a ver si llegamos ahí. ¿Por qué yo digo que yo no sé? A pesar de que yo tiendo a desarrollar opiniones sobre lo que va a pasar sin ser astróloga. Yo no sé lo que va a pasar en el 2020 porque todavía no están todas las variables en su lugar. Nunca en la sociedad están todas las variables en su lugar como uno quisiera que estén para poder interpretarlas. Pero a veces los astros se alinean un poco mejor, entonces uno puede ejercer el oficio de astrología mejor. En este caso hay todavía incertidumbres importantes. Entre ellas está el hecho de que el PLD tiene un conflicto interno y no sabemos cómo va a terminar ese proceso. Y ese va a ser un factor importante hacia el 2020. El otro factor es que es temprano aún y los partidos no tienen candidaturas decididas. Entonces, sin candidaturas decididas, también es difícil proyectar lo que pueda pasar en el 2020. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a hablar un poco de cómo yo veo la situación actualmente y al final quizás pues diga algo más específico de lo que yo pienso podría ocurrir en el 2020. Lo que yo veo que está ocurriendo en el país, y algunas de estas cosas han venido ocurriendo desde hace mucho tiempo, como la primera que voy a decir, es que aquí ha habido, o estamos viviendo, y si le busco una fecha, diría el 2004, para ponerle un año. Desde más o menos el 2004, asistimos a un proceso que yo he llamado de desestructuración del sistema de partidos políticos en el país. A diferencia de otros países de América Latina, donde ese proceso fue relativamente rápido, aquí ha sido un proceso muy dilatado. Como ha sido dilatado, la gente, muchas personas no se percatan de lo que está sucediendo. Además de que, como aquí hay una larga tradición de partidos fuertes, todavía se vive con la idea, o quizás con la hipótesis, de que todo se va a reestructurar nuevamente, de alguna manera. ¿Es un interrogante? No lo sé, no lo sabemos. Pero indiscutiblemente hay una desestructuración ocurriendo del sistema de partidos. Y no hay que buscar indicadores muy sofisticados para ilustrar eso. El Partido Reformista colapsó, se dividió varias veces y colapsó electoralmente. El PRD se dividió y colapsó electoralmente. De los tres partidos históricos solamente queda el PLD. El PRM surge de la división del PRD, hereda votos del PRD y no sabemos el destino que va a tener. Entonces, esos serían los de principales votaciones. Luego está una cantidad de partidos pequeños que existen en el país, 26 registrados y varios en fila para lograr su registro. Entonces ese es el punto primero, desestructuración del sistema de partidos en un proceso dilatado. Lo otro que veo es que, aunque Marcha Verde tuvo un impacto importantísimo en el año 2017, la tragedia mayor del año 2017 no fue Odebrecht. La tragedia mayor del año 2017 fue el relativo rápido declive de la movilización masiva de Marcha Verde. Yo sé que entro en conflicto en este tema con mucha gente, pero lo que generó expectativa en la sociedad dominicana, lo que generó miedo en los actores políticos de este país, fue el músculo numérico de Marcha Verde. Sin ese músculo numérico, todo vuelve a su nivel. No es que ningún nivel es estable, porque en política no hay nada estable, pero las cosas vuelven
más o menos a su nivel. Entonces, después de julio del 2017, que Marcha Verde pierde ese músculo numérico, se pierde la energía política que pareció ofrecer una gran expectativa de transformación en la sociedad dominicana. Entonces tenemos esa desestructuración del sistema de partido por un lado, un esfuerzo importantísimo con Marcha Verde, pero que rápidamente hay un reflujo de ese movimiento social masivo, y entonces las cosas vuelven un poco a reacomodarse porque ya se pierde el miedo a ese factor. Y el tercer elemento que yo veo es una multiplicación de esfuerzos pequeños políticos que no pueden sumar. Entonces, la multiplicidad de esfuerzos políticos que no sumen y que se neutralicen uno con otro, sobre todo en los intentos progresistas, que sería lo que podría llevarnos a un puerto mejor. Porque, bueno, ese va a ser mi cuarto punto. Déjame terminar con esto. Entonces, en la medida que los esfuerzos progresistas se dispersan y se neutralizan uno con otro, no hay posibilidad de avance en esa dirección. El cuarto aspecto que yo veo es que las fuerzas conservadoras, que son la mayoría en términos de estructuración política en la sociedad dominicana, siempre han apostado a partidos con posibilidad de estar o llegar al poder, que ellos han movido. Esas fuerzas están ahora tratando de construir un nuevo polo político que no han estructurado, porque ya el PLD no es de certeza para las fuerzas más conservadoras, aunque parezca paradójico. Ellos se alojaron en el PLD, pero ya hay segmentos que salieron del PLD y están tratando de ver qué es lo que van a cuajar para reinventar un proyecto político conservador en una sociedad donde eventualmente, si colapsa el sistema de partidos, vamos a entrar en un proceso de política carismática, porque al caer las instituciones, el carisma reemplaza inmediatamente las instituciones. Entonces comienza la política no de partidos, sino de estructuraciones políticas en torno a líderes carismáticos. O sea que si aquí se acaba de desestructurar el sistema de partidos, lo que ustedes verán es una reestructuración de movimientos políticos estructurados con líderes carismáticos, en donde las fuerzas conservadoras van a llevar una ventaja. ¿Por qué? Dejo esos 4 elementos ahí, espero que los recuerden. ¿Por qué este proceso de desestructuración del sistema de partido ha sido tan dilatado? Es una pregunta interesantísima. Ha sido dilatado por 2 factores principales. Porque en el país existe una altísima compactación de las élites políticas y económicas. Y esa compactación de las élites pasa por un cordón que se llama la corrupción. Ellos tienen realmente una convivencia en donde la corrupción ha sido el alimento de la existencia y el crecimiento y el mantenimiento de las élites políticas y económicas de este país. Que hablen por la televisión un día y digan lo contrario, eso es adorno barroco. Realmente la compactación de esas élites, y ahí están las jerarquías religiosas de todas las religiones que tienen presencia importante en este país, ahí están los medios de comunicación, ahí están los empresarios y ahí está la clase dirigente política. Todos esos sectores están altamente compactados. Y eso es lo que ha hecho que el proceso de desestructuración aquí sea más dilatado. Porque en los países donde no ha habido ese proceso de compactación de élite, las cosas se han desintegrado más rápidamente. Y el otro factor, aparte de ese,
es lo que establece el cordón umbilical, digamos, entre el Estado y la sociedad dominicana, que es el clientelismo. En esta sociedad hay un clientelismo altamente sofisticado y extendido que llega desde los ricos hasta los pobres, pasando por todos los segmentos de capas medias. Cuando yo hablo de clientelismo, yo no estoy hablando de que le dieron 500 pesos de no sé qué por comer el primero fulanito o que distribuyeron el día de las elecciones. Yo estoy hablando de un sistema altamente complejo que el PLD ha llevado a nuevos niveles a través del asistencialismo social. O sea, aquí siempre ha habido clientelismo, pero el clientelismo, mientras no pasó al nivel de asistencialismo social, era más limitado. Ahora, por primera vez, después del 2004, pero sobre todo después del 2012, ha habido una expansión del asistencialismo social que tiene también un impacto en estructurar la relación Estado-sociedad y es altamente estabilizante, excepto si ocurre una cosa: una crisis económica. Si ocurre una crisis económica, todos esos vasos sanguíneos que se establecen a través de un sistema clientelar hacen crisis, porque no hay tanto para distribuir, viene un recorte presupuestario y ya no hay tanto para distribuir y se genera un alto nivel de descontento. Entonces, mientras aquí no se dé una fuerte crisis económica, es una de mis predicciones, es muy difícil desarticular la compactación de las élites que han permitido que, aunque el sistema de partidos se haya ido desestructurando, aquí no se haya producido un colapso del sistema partidario. Y de ahí es que viene la estabilidad de todo eso, a pesar del desmembramiento, digamos, del sistema de partidos. Y el sistema de partidos se ha ido desarticulando por otro factorcito, que no lo voy a dejar de mencionar, que junto a la corrupción y junto al clientelismo es importante también para entender la política dominicana, que es el caudillismo. O sea, hay una fuerte tradición caudillista porque, a fin de cuentas, el acceso a los recursos del Estado en gran magnitud se da a través de grupos que acceden al poder. Entonces, en el reformismo, expertos en eso, se fue dando ya un fraccionamiento después de la muerte de Balaguer. En el PRD se da después ya de la desaparición de Peña Gómez y del gobierno que termina mal de Hipólito Mejía. Entonces ya viene, es muy difícil reestructurarlo. Aquí hay varias apuestas que se pueden hacer. Una apuesta es a que se va a reestructurar algún tipo de bipartidismo, que el sistema no va a colapsar y que el PRM es la solución a la reconstrucción de un bipartidismo. O sea, ahí está el PLD, eventualmente ellos se van del poder, y aquí está el PRM que va a reemplazar al PLD. Esa es una apuesta, y en el PRM hay mucha gente que está apostando a la reconstitución de un sistema bipartidista y lo que se lograría a partir de ahí es una recomposición del sistema de partidos y todo quedará intacto. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el PLD mantenga por un tiempo mayor la situación de partido hegemónico y no haya una recomposición de un bipartidismo, sino que el PLD se mantenga en el poder por un cierto tiempo todavía. Y otra posibilidad es que el sistema colapse. El sistema colapse, y al colapsar estamos en un nuevo juego de pelota. Esos son los únicos tres escenarios, no hay más, realmente. O sea, y sobre todo para el 2020. Yo no creo que se va a dar un colapso total del sistema de partidos para el 2020. Entonces solamente están quedando dos opciones. O hay una cierta rearticulación de un bipartidismo, lo cual todavía yo no estoy convencida de que se va a dar. No veo indicios todavía. Cuando los vea lo diré, pero no los veo.
veo mayor probabilidad de que el PLD mantenga su posición de partido hegemónico. Ahora bien, si cambiaran las condiciones económicas y se produce una crisis de gobernabilidad fuerte y eso arrastra con lo que queda del sistema de partidos, como dije, estaríamos en un nuevo juego de béisbol político y ahí no sabemos lo que va a suceder. Apostar en esta sociedad es mucho más posible que se articule una fuerza de derecha a que se articule una fuerza progresista. Por eso mi último mensaje, porque yo creo que aquí hay muchos jóvenes progresistas, o por lo menos la mitad del auditorio son jóvenes progresistas, es que aquí hay que echar otras luchas importantísimas en el corto plazo para ir abriendo un espacio progresista, enfocarse en llegar al poder en las condiciones que hay ahora mismo no es o no debería ser la estrategia. Aquí hay que echar muchos pleitos concretos a nivel societal para que eso tenga un efecto en la construcción de una nueva ideología progresista que pueda enfrentarse a lo que es fundamentalmente una ideología del orden, una ideología xenófoba, racista, sexista, y podemos ir por ahí siguiendo y mencionar otras cosas, porque esos son los ejes que están definiendo la sociedad dominicana. Si yo creo que desde el punto de vista progresista hay que comenzar a luchar por temas específicos para hacerle huequitos a esta compactación de las élites políticas y económicas que ha sido tan rentable para ellos estar y permanecer hasta el día de hoy en el poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Bueno, vamos a continuar con nuestra tercera intervención, que es de Anselmo Muñiz. Bienvenido también. Gracias y buenas noches a todas y a todos. Yo principalmente me voy a enfocar en el área que domino, que es la del análisis del discurso, pero entiendo que a partir de los elementos que son verificables en la ciencia política se pueden avanzar algunas hipótesis. En primer lugar, quiero empezar entonces por hablar un poco del contexto global actual. Un aspecto a considerar cuando vamos a hacer un análisis es que vivimos en la época de la sociedad red, como señala Castell y Van Dijk. Esto implica que los estados funcionan como redes de poder y se articulan a redes globales de poder. Las redes de poder se programan a través de mensajes, es decir, a través de los discursos políticos. Los discursos nos permiten interpretar la realidad. La programación de la política en la era de la sociedad red, entonces, se hace a través del enmarcado de la mente de las personas. Vivimos, por lo tanto, en una época de la neuropolítica. Los mensajes políticos van dirigidos a hacer conexión con las emociones de las personas. Y, por lo tanto, eso le da un espacio privilegiado a los medios de comunicación. Pero a los medios de comunicación justamente como el terreno en el que se da la lucha política, no tanto como actores en sí mismos. Ciertamente hay compañías de medios de comunicación que funcionan como actores, pero los medios de comunicación son el terreno donde se libra la lucha política en esta época. También esto implica que las redes de poder, como dije, interactúan globalmente, por lo tanto los estados no están aislados. La política en la República Dominicana es parte de un contexto global. Y quienes tienen más influencia en la capacidad de programar las redes justamente son los actores con más recursos, más conocimiento, las grandes corporaciones, los grandes estados, los organismos internacionales. Lo que deja a la política en países como el nuestro con unas ciertas limitaciones importantes. Es decir, lo que se puede dar aquí también es hasta cierto punto contingente a lo que esté pasando en el contexto regional y global. Ahora, nada de esto significa que vivimos en una sociedad del engaño o de la demagogia. Aún en la época de la sociedad red, las personas tienen una capacidad, tienen una agencia. Los discursos siempre van en doble vía. El poder siempre se ejerce
dejando un espacio para el contrapoder. Entonces, en ese sentido, creo que las transformaciones que en el último cuarto de siglo han generado este tipo de sociedad también han abierto nuevas posibilidades para la actividad política, no solamente desde los partidos políticos, que definitivamente operan hoy muy diferente a como operaban hace unas décadas, sino también para los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil. Y en ese sentido, entonces, la programación de las redes genera mucho feedback, podríamos decir. Esos son quizás las contingencias que Wilfredo y Rosario llaman, como por ejemplo el tema de la Marcha Verde, etc. El otro factor importante del contexto global actual es que vivimos en una época en la que la democracia a nivel global pierde fuerza y pierde popularidad, por así decirlo. Luego de décadas de auge de la democracia liberal, podemos decir que a finales de la década de los 80 se fueron consolidando en esas democracias más avanzadas regímenes de derechos sin democracia, como lo llama Munk, o un proceso de desdemocratización de la democracia, como lo llama Wendy Brown. Lo que implica es, en esencia, regímenes de privilegios. Y eso entonces, sobre todo a partir de la crisis del 2007, ha generado una especie de rechazo generalizado, y entonces han empezado a tomar fuerza proyectos políticos autoritarios que, sin embargo, apelan a la democracia como elemento legitimador, lo que Munk señala que entonces se han ido consolidando democracias o proyectos políticos de democracia sin derechos, que en el fondo no es más que un proyecto autoritario revestido de una retórica democrática. Entonces, ese es el contexto global y, por lo tanto, definitivamente que no es quizá algo muy auspiciador para la lucha política democrática en República Dominicana. Dentro de ese contexto, en los últimos 20 o 25 años, que coincide con el final, digamos, del primer periodo del sistema del Partido Dominicano, con la crisis del 94, se ha ido consolidando en la República Dominicana entonces un relato político concreto. Es importante entender el relato político que se ha consolidado porque es a través de este relato que interpretamos y que se genera la acción política actual. Ese relato es un relato institucionalista y modernizador. En un estudio que publicó el instituto en el que trabajo en el 2016, Narrativas sobre la democracia dominicana del siglo XXI, se señala o se analiza cómo ese estudio enmarca todos los principales actores políticos y del movimiento social en la República Dominicana y sus características. En particular, ese relato parte de que la sociedad dominicana es un caos y que por lo tanto hay que ordenarla. El horizonte democrático de esa racionalidad política es ley y orden, como señalaba Rosario justo al final de su intervención. La política en este relato se presenta como una racionalidad técnico-jurídica, es decir, la política es la gobernabilidad, que implica administrar, como si la sociedad fuera una gran empresa o en general un simple conglomerado que debe ser administrado. Esto plantea a los actores políticos, particularmente a los partidos políticos, como si fueran equidistantes a los conflictos sociales. Más aún, este discurso invisibiliza las relaciones de poder, los privilegios que se derivan de las relaciones de poder, que son los que estructuran la frontera entre lo legal y lo ilegal. Viendo la política desde este punto de vista, los conflictos que surgen de los privilegios en la sociedad dominicana carecen de un sentido político. Y por eso este discurso los trata como de llevar a un espacio de lo social, de donde no se puede, evidentemente, retar a lo político. Entonces, los partidos políticos parecieran que son simplemente prestadores de un servicio y como que la ciudadanía solamente tiene como función elegir cuál es el que me da el mejor servicio. De ahí que la política, en esa visión, renuncia a ser un espacio de la representación
de las partes de una sociedad. Eso genera un cortocircuito fuerte en la labor legitimadora o en la función legitimadora que el Estado debe darse. Porque la gente no se ve representada en la política, ni busca representación en los partidos, sino que, por el contrario, como han señalado mis panelistas, entonces, lo que buscan es la solución soluciones a problemas concretos. Ese es el marco discursivo que permite que el clientelismo y el uso neopatrimonialista del Estado haya evolucionado de algo que es tradicional, pero que siempre fue limitado en el caso dominicano o de cualquier país, a una maquinaria muy sofisticada de gobernabilidad, es decir, de administración de la sociedad. Justamente porque las demandas entonces ya no son políticas, ya no se busca que los partidos políticos representen las demandas ciudadanas, sino que estas han sido llevadas y han sido, yo diría que hasta tercerizadas, no es un buen término, hacia los elementos de la sociedad civil que no ponen en juego el poder. Desde mi punto de vista, el PLD como partido dominante encarna ese relato político. Entonces, ese es como el contexto en el cual estamos aquí. El escenario actual dentro de ese contexto, entonces, es que la política dominicana se ha cartelizado, como señala Jacqueline Jiménez. A partir del 2006, producto de ese proceso, el PLD se ha consolidado como el partido dominante o hegemónico del sistema y ha utilizado el Estado para disrumpir los partidos de oposición. Es decir, ciertamente hay un desquebrajamiento del sistema de partido, pero no ocurrió de la nada. Independientemente de que hay transformaciones en la sociedad dominicana que justifican eso, también hubo acciones políticas concretas que fueron dirigidas a producir ese desquebrajamiento. Lo que pasa es que en el contexto de un sistema político, por lo menos formalmente democrático, el desquebrajamiento de los partidos de oposición cortocircuita la posibilidad de legitimar en la opinión pública el sistema político, y eso se ha revertido, en cierto sentido, para el partido de gobierno. Al mismo tiempo, las redes neuropolíticas en la República Dominicana se programan a través del presupuesto nacional, y eso es un factor fundamental. Históricamente, el Estado dominicano ha sido el principal generador de riqueza, el principal generador de oportunidades económicas. Todavía el día de hoy, el principal agente económico es el Estado dominicano. Precisamente por eso, las élites políticas no pueden, y económicas en nuestro país no pueden ni explicar su existencia sin una relación primaria con el Estado, con la corrupción, pero aún más allá, con políticas públicas dirigidas a desarrollar esas élites. Y eso es lo que le da un factor tan dominante en esta sociedad a quien controla el presupuesto nacional, porque el que controla el presupuesto controla la pauta, controla la generación de mensajes. Aquí el principal generador de noticias es el Estado. Por lo tanto, quien controla el presupuesto controla el discurso y el relato político. Y lo hace siempre, evidentemente, con el apoyo de los principales grupos económicos. En ese sentido, mi planteamiento sería que las elecciones en nuestro país han devenido en un fraude programado. ¿En qué sentido es un fraude programado? En el sentido de que su resultado se construye antes de. Y hay tres elementos que avanzaría para ese punto. Desde el punto de vista político, lo que le vengo diciendo, el relato político condiciona las demandas ciudadanas a el portarse bien. Como vivimos en el contexto de ese relato político de que la democracia es ley y orden y de que los conflictos sociales no son políticos, que las desigualdades y los privilegios son algo de lo social y que los partidos apenas tienen que administrarlo, entonces eso produce un tipo de subjetividad para la ciudadanía, que es una ciudadanía sumisa. Básicamente, esto está muy atado a la forma como a partir del 94 se concibieron las reformas, tanto que se dieron para solucionar esa crisis concreta como para
modernizar en ese sentido el Estado dominicano, porque se construyó una visión de la democracia en la cual el peso de la democracia recaía exclusivamente o casi exclusivamente en la norma. Entonces, se dejó completamente de lado en la construcción discursiva el rol de la ciudadanía, de donde no hay posibilidad realmente o no hay una forma o no cabe en el imaginario dominicano el ejercicio limitado del poder, porque el sedazo por el que se mide la legitimidad del poder en esa visión, en ese discurso, es interna a las instituciones. Quien controla las instituciones es quien decide. Entonces, la ciudadanía como contrapeso del Estado, los derechos humanos como límite al Estado, quedaron fuera de esa racionalidad política que se construyó en ese proceso. La oposición, y tanto grande como chiquita, por lo general se enmarca en ese mismo discurso modernizador, en ese mismo discurso de que el problema es que es una sociedad desorganizada a la cual hay que poner orden. Y eso siempre es un llamado a que la ciudadanía se plantee en términos de sumisión a la autoridad. En el aspecto económico, también ya lo mencionaba, el gobierno controla la pauta publicitaria, controla los mensajes, se pasa todo el tiempo haciendo campaña. Concretamente, quien es presidente hace campaña todos los días, todo el tiempo. Y siendo el principal articulador de la actividad económica, por lo general tiene una capacidad de negociación muy fuerte frente a las élites económicas, porque esas élites viven de las oportunidades que el Estado le da, viven de la capacidad del Estado de mantener los salarios reprimidos, viven de la capacidad del Estado de subsidiarlos incluso a través de los mecanismos tanto de clientelismo como de subvención social. Entonces, no hay una oposición a eso en ese sentido. Y finalmente, en el aspecto institucional, estoy hablando de los tres elementos de por qué digo que es un fraude programado, la falta de transparencia y equidad en el proceso electoral. La Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral funcionan como órganos del partido de gobierno. Los supuestos frenos y contrapesos que debe tener un Estado, o que supuestamente tiene este Estado, funcionan dirigidos desde el partido de gobierno. Por lo tanto, las elecciones entonces se programan. Claro, esto no quiere decir que no haya ni espacios de resistencia ni espacios para cortocircuitar eso. Simplemente, ese es como la situación actual. El otro elemento importante de la situación actual es que una constante en la política dominicana, y no parece que por todo este tiempo vaya a desaparecer, es el continuismo. El proyecto político actual del gobierno muy claramente es buscar cómo continuar en el poder. Todos los últimos presidentes que hemos tenido han estado ahí hasta que lo han sacado. Es decir, aquí nadie se va de ahí voluntariamente. Para mí hay un claro proyecto reeleccionista y continuista, y la principal oposición precisamente proviene del otro bando dentro del PLD que lucha con uña y carne para oponerse a ese proyecto, precisamente porque como está más cerca de los centros de programación de esas redes, quizá tiene más agencia. Ahora bien, cuando analizamos las encuestas de cultura política en nuestro país, es posible percatarse de que junto a ese relato de la democracia como ley y orden, hay otros significantes, otros sentidos posibles para darle a la democracia. Particularmente, uno de los sedimentos de la lucha política de la segunda mitad del siglo pasado tiene que ver con el darle el sentido de justicia y equidad a la democracia. Para mí, si yo tuviera que caracterizar la cultura política dominicana, yo diría que, al margen de que sí es cierto que hay elementos autoritarios y conservadores y tradicionales, pero hay una sensación de desamparo. La mayoría de las personas
entiende o racionaliza la sociedad dominicana como una sociedad injusta, una sociedad de privilegios. Eso abre un potencial importante para proyectos políticos nuevos. Claro, ese sentido de la democracia como justicia no tiene realmente ningún referente político hoy en día, porque la mayoría de los proyectos políticos se decanta por una versión u otra de la democracia como ley y orden. Ahora bien, esa situación de desamparo, muy fácilmente, y en esto coincido con Rosario, es muy fácilmente capitalizable por un proyecto desde una derecha xenofóbica y nacionalista, porque justamente apela a la ruptura de la representación y apela a esa sensación de que si estamos desamparados, necesitamos a alguien que nos ampare. Ahora, la razón o uno de los principales factores que ha trabajado en la producción de ese sentimiento de desamparo es la ausencia de la ciudadanía en los discursos políticos que ha manejado tanto la élite política como intelectual, como los activistas y el movimiento social. Por lo tanto, yo avanzaría que la forma o el mecanismo de generar un proyecto político democrático nuevo, atado a esa demanda de justicia, debe ir también de la mano de una constitución, de un nuevo proceso de constitución de la ciudadanía. Porque la ciudadanía como modelo de organizar lo político necesariamente apela al carácter universalizante, que es lo mismo decir el carácter equitativo, el aspecto generalizable de las políticas públicas. Constituir la ciudadanía o constituir un nuevo vínculo ciudadano permitiría entonces un proyecto político basado en un mínimo de igualdad y por lo tanto evitaría que esa demanda cayera o sea aprovechable desde ese otro punto de vista. Ahora bien, ¿qué implica constituir la ciudadanía? Cuando me refiero a esto, me refiero a uno de los elementos más controversiales de la democracia, porque justamente implica subvertir el orden institucional. La constitución de la ciudadanía es un proceso continuo, tampoco realmente es un proceso que un día uno lo empieza ya, sino es parte de las luchas democráticas, en el sentido de que implica poner en tela de juicio aquellas relaciones de poder que se han ido cristalizando en las normas y en las instituciones que una sociedad se ha dado. Quizás a mí no me preocupa tanto la aparente o no desmovilización de la Marcha Verde, porque el objetivo de los movimientos sociales no es tanto, o más que el objetivo, la razón de ser los movimientos sociales no es que perduren o no, sino poder plantear en el escenario, en la esfera pública, una demanda o una subjetividad posible. A mí me parece que lo valioso de eso es justamente que se plantea desde el punto de vista de la ciudadanía como una identidad política. La ciudadanía como una identidad política, lo que le faltó fue enfrentada a qué. Yo avanzaría en ese sentido entonces que enfrentada a un proyecto mafioso que se ha incrustado en el poder y que ha heredado, aunque también le ha dado su toque, los elementos de la tradición autoritaria a través de su deferencia a los privilegios en la sociedad dominicana. Por lo tanto, constituir la ciudadanía implica romper el mito de que el poder es sagrado. Si planteamos una política desde la ciudadanía, una política democrática, enfrentada a los privilegios que son lo que dan esa sensación de desamparo en la sociedad dominicana. Entonces, mi respuesta a la pregunta es que yo entiendo que para el 2020 viene un proyecto continuista, reeleccionista, y que la única posibilidad de ruptura con eso está en una política, en la reconfiguración de la política a través de la ciudadanía.
Gracias. Muy bien.